Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. Muchos son los compuestos químicos conocidos, a los que podemos dividir en dos grandes grupos: los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. En esta presentación vamos a estudiar la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos, que a su vez, teniendo en cuenta las funciones químicas, los podemos clasificar en óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Vamos a detallar cada una de estos compuestos inorgánicos y a su vez, por ejemplo, los óxidos los vamos a estudiar considerando una subclasificación según óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos neutros, óxidos anfóteros, peróxidos y superóxidos. Lo mismo ocurre, o una situación similar ocurre para los ácidos y las sales, que a continuación lo vamos a ir detallando. Podemos clasificar a su vez los compuestos inorgánicos como compuestos binarios, compuestos ternarios o compuestos cuaternarios. Dentro de los compuestos binarios tenemos aquellos compuestos donde hay una combinación entre el hidrógeno con un metal, el hidrógeno con un no metal, el oxígeno con metales, el oxígeno con no metales y el oxígeno con metales o no metales. Dentro de los compuestos binarios también tenemos aquellos compuestos que no poseen hidrógeno ni oxígeno, por ejemplo cuando se combina un metal más un no metal, o bien cuando se combina un no metal más un no metal. En esta columna podemos observar el tipo de compuestos que forman las diferentes combinaciones posibles a partir de las diferentes combinaciones posibles que acabamos de mencionar. Dentro de los compuestos ternarios se encuentran los oxoácidos, los hidróxidos y las sales. Bien, acá entonces hay que corregir porque no es óxido ácido, sino es oxoácido. Hicimos entonces una clasificación de los compuestos inorgánicos en función de la cantidad de elementos químicos por los cuales están formados, en binarios, ternarios y cuaternarios. Entonces, un compuesto inorgánico binario es aquel que está formado por átomos de dos elementos químicos diferentes. Un compuesto ternario es aquel compuesto inorgánico que está formado por átomos de tres elementos químicos diferentes. Y los cuaternarios formados por átomos de cuatro elementos químicos diferentes. Dos conceptos muy importantes a tener en cuenta, porque lo vamos a utilizar mucho en el transcurso de este tema, es el número de oxidación y la valencia. Número de oxidación o estado de oxidación, ¿sí?, se define como el número arbitrario que resulta de asignar el o los electrones del átomo menos electronegativo al más electronegativo en una unión covalente. Valencia es un número entero que indica la capacidad relativa de combinación que tienen los átomos de un elemento químico para formar moléculas de sustancias compuestas. Está determinada por los electrones ubicados en el nivel de mayor energía potencial del átomo. El concepto de valencia es un concepto muy antiguo y por lo general ya prácticamente no se lo utiliza. Se utiliza o vamos a trabajar directamente con el número de oxidación. Algo importante que quiero destacar referido al número de oxidación es que el número de oxidación está formado de alguna forma o está identificado por un número entero y un signo, que puede ser positivo o negativo. El número de oxidación y la valencia coinciden numéricamente, pero el número de oxidación tiene un signo positivo o negativo.
Para asignar un número de oxidación a cada átomo de un compuesto, se emplean un conjunto de reglas que iremos utilizando oportunamente y que se pueden resumir de la siguiente manera. La primera regla a considerar nos dice lo siguiente: el número de oxidación de cualquier sustancia simple al estado libre, es decir, que no se encuentra combinada, es 0. Por ejemplo, el sodio, tal como lo estamos presentando, tiene un número de oxidación 0. La molécula diatómica cloro 2 tiene el número de oxidación 0. El O3, que corresponde a la molécula de ozono, tiene un número de oxidación 0. Y lo mismo ocurre para el fósforo 4 y el calcio. La segunda regla nos dice lo siguiente: el número de oxidación del hidrógeno es más 1, excepto en los hidruros de los elementos de los grupos 1 y 2, que es menos 1. La tercera regla plantea lo siguiente: el número de oxidación del oxígeno en los óxidos, hidróxidos, oxoácidos y oxosales es menos 2, excepto frente al flúor, que es más 2. En los peróxidos menos 1 y en los compuestos superóxidos menos 1,5. La cuarta regla se refiere al número de oxidación del flúor, que en sus compuestos es menos 1. Recordemos que el flúor es el elemento más electronegativo. La quinta regla hace referencia a la suma algebraica de los números de oxidación y nos dice que la suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto es 0 si es neutro y si es un ion es igual a la carga del mismo. Tenemos entonces dos ejemplos en esta diapositiva y el ejemplo 1 hace referencia a un compuesto que está o se indica con la letra H, cloro, oxígeno, es un oxoácido y ese compuesto se llama ácido hipocloroso. El hidrógeno tiene número de oxidación más 1. Vuelvo a hacer referencia entonces a la definición del número de oxidación. Siempre que nos referimos al número de oxidación, hacemos referencia a un valor numérico, pero también al signo que acompaña ese valor numérico, que puede ser positivo o negativo. En este caso el hidrógeno tiene, y para este ejemplo, el hidrógeno tiene un número de oxidación de más 1. El oxígeno, un número de oxidación de menos 2. Según reglas 2 y 3, se desconoce el número de oxidación del cloro. En este compuesto se lo deduce planteando la siguiente ecuación. Tengo un hidrógeno, por lo tanto debo considerar solamente una carga positiva, más X, que es el número de oxidación del cloro, al cual queremos determinar, y más menos 2. Tengo un oxígeno, por lo tanto consideramos solamente un número de oxidación de menos 2. Y esto lo igualamos a 0. Al despejar X, obtenemos un valor de más 1. Este valor se corresponde entonces con el número de oxidación del cloro. Es un ejemplo entonces, o el ejemplo 1 está vinculado para un compuesto que es eléctricamente neutro. Podemos observar que no presenta carga. Veamos entonces el ejemplo 2, en donde vamos a considerar un ion, porque tiene una carga resultante negativa de menos 2. Este ion se llama sulfato. El objetivo entonces es determinar el número de oxidación, en este caso del azufre. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2, y para calcular el número de oxidación del azufre procedemos de la siguiente manera. X es la incógnita. Tengo 4 átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno tiene una carga de menos 2, entonces por eso multiplicamos 4 por menos 2.
Y esto es igual a la carga resultante de -2 que podemos apreciar en la fórmula química. Simplemente entonces despejamos el valor de X y obtenemos un valor de 6, que justamente es el valor que se corresponde con el número de oxidación del azufre en este compuesto.